Durante 45 años, Isabel ocultó una verdad que comenzó cuando, a los 19, creyó haber encontrado la pureza absoluta, lavanda en el aire, promesas de salvación, un pastor que exigía obediencia total. El ritual final casi ocurrió. Lo que su familia hizo aquella noche salvó más que una vida y desenmascaró la farsa. Me llamo Isabel Lucía Martínez y hoy, a mis 67 años, puedo decir que sobreviví a una secta. Pero en aquel entonces, cuando tenía 19 años y el cabello me caía como cascada dorada sobre los hombros, yo creía que había encontrado la verdad más pura del universo. Era 1978 y el olor a lavanda de mi aldea natal en Andalucía todavía impregna mis recuerdos de aquella época. Cada mañana, al abrir las contraventanas de madera de mi habitación, veía las colinas cubiertas de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El campanario de la Iglesia Católica dominaba la plaza central y su tañido marcaba el ritmo de nuestras vidas desde hacía siglos. «Isabel, hija, baja a ayudarme con el pan», me gritaba mi madre desde la cocina todas las mañanas a las 6 en punto. Yo obedecía sin chistar, como correspondía a una joven decente de aquellos tiempos. Mis manos se hundían en la masa tibia mientras escuchaba las conversaciones de las vecinas que pasaban camino al mercado. Todo era predecible, seguro, conocido, hasta que ellos llegaron. Los adventistas del séptimo día aparecieron en nuestra aldea un martes de octubre, cuando las hojas de los árboles comenzaban a tornarse doradas. Eran 3, un hombre mayor de barba cuidada, una mujer de mediana edad con una sonrisa perpetua y un joven que no podía tener más de 25 años. Se instalaron en la pensión de doña Carmen y al día siguiente ya estaban en la plaza principal con una mesa plegable y folletos coloridos. ¿Sabías que el verdadero día de descanso es el sábado, no el domingo?, me preguntó el joven cuando me acerqué curiosa. Sus ojos azules brillaban con una convicción que jamás había visto. En sus manos sostenía un folleto con imágenes de ángeles resplandecientes y multitudes vestidas de blanco. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. «Mi nombre es Carlos», me dijo extendiendo su mano, «y tengo algo maravilloso que mostrarte sobre tu futuro eterno». Aquellas palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Mi futuro eterno? En la Iglesia Católica, el padre Ramón hablaba del cielo, pero siempre de manera vaga, lejana. Estos adventistas hablaban como si tuvieran un mapa detallado del paraíso. La primera reunión se celebró en el salón trasero del café de Pepe. Éramos apenas una docena de curiosos, la mayoría mujeres mayores y algunos jóvenes como yo. Carlos abrió una Biblia gastada y comenzó a leer versículos que parecían escritos específicamente para nosotros. Y me dijo: «Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado». Leyó con voz grave. Explicó que estábamos viviendo los últimos días antes del regreso de Cristo, que la mayoría de las iglesias habían traicionado las verdades bíblicas, que solo ellos, los adventistas del séptimo día, conservaban la fe pura de los apóstoles. «¿Cómo es posible que toda la cristiandad esté equivocada?», preguntó mi vecina Encarnación, una mujer práctica que nunca se dejaba llevar por fantasías. «No toda», respondió Carlos con paciencia. «Solo aquellos que han elegido la tradición humana por encima de la palabra de Dios. Pero ustedes, queridas almas, han sido llamadas a conocer la verdad». Sus palabras me hacían sentir especial, elegida, parte de algo grande y sagrado. Cuando regresé a casa aquella noche, no pude dormir. Mi mente daba vueltas a las profecías de Daniel, a las visiones del Apocalipsis, a la posibilidad de que Cristo pudiera volver en cualquier momento. «¿Dónde has estado hasta tan tarde?», me preguntó mi madre cuando entré sigilosamente por la puerta trasera. «En una reunión bíblica, mamá», respondí sin mentir, pero sabiendo que no había dicho toda la verdad. Ella frunció el ceño. En nuestra familia, la fe había sido siempre simple y directa. Misa los domingos, rosario los sábados, confesión una vez al mes. No necesitábamos reuniones especiales ni revelaciones extraordinarias. Pero yo ya había probado la miel de la diferencia, el dulce sabor de pertenecer a un grupo selecto que poseía conocimientos secretos. Las siguientes semanas asistí religiosamente a cada encuentro. Aprendí sobre Elena G. de White,
la profetisa moderna que había recibido visiones directas del cielo, sobre el sábado como sello de Dios y el domingo como marca de la bestia, sobre los alimentos limpios e inmundos según la ley mosaica. Cada nueva enseñanza me alejaba un poco más de mi mundo anterior. Dejé de comer jamón, que tanto me gustaba. Comencé a guardar el sábado, lo que significaba faltar a las bodas y festividades dominicales de la aldea. Mis amigas empezaron a mirarme extraño. Isabel se ha vuelto fanática. Susurraban cuando creían que no las oía. Pero yo no me sentía fanática. Me sentía iluminada, despierta por primera vez en mi vida, hasta que conocí al pastor Julián Morales, el líder regional que llegó para consolidar el grupo. Era un hombre de unos 40 años, de mediana estatura, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Su voz tenía un poder hipnótico, y sus sermones nos mantenían colgados de cada palabra durante horas. Hablaba de sacrificio, de entrega total, de la necesidad de separarnos completamente del mundo corrupto. La tibieza espiritual es una abominación para Dios, proclamaba cada sábado. O estáis conmigo completamente, o estáis contra mí. Bajo su liderazgo, las reglas se multiplicaron. Ya no bastaba con guardar el sábado y evitar ciertos alimentos. Ahora debíamos entregar el diezmo exacto, vestir según códigos específicos y cortar relaciones con familiares que no compartieran nuestra fe. Vuestra familia terrenal puede ser vuestro mayor enemigo espiritual, nos advirtió una tarde mientras el sol se ponía tras los ventanales de nuestro nuevo lugar de reunión. Aquellas palabras se clavaron en mi corazón como astillas. Sabía que se refería específicamente a mi madre, quien cada día me rogaba con lágrimas en los ojos que abandonara esa locura. Pero el pastor Julián nos había enseñado que las lágrimas de los incrédulos eran armas del diablo para debilitar nuestra fe. Ahora, décadas después, mientras escribo estas líneas en la tranquilidad de mi pequeño apartamento, puedo reconocer las señales que entonces no supe ver: el aislamiento gradual, la presión constante, la erosión sistemática de nuestro juicio crítico. Pero en aquel momento, creía fervientemente que estaba ascendiendo hacia la santidad. No sabía que en realidad me hundía en un laberinto, donde muy pronto descubriría que nada era lo que parecía. Mi transformación en adventista del séptimo día no sucedió de la noche a la mañana. Fue como sumergirse lentamente en aguas cada vez más profundas, sin darme cuenta de que estaba perdiendo pie hasta que ya era demasiado tarde para nadar de regreso a la orilla. Nací en febrero de 1959, hija de Remedios Jiménez y Antonio Martínez, dos personas trabajadoras que jamás cuestionaron la fe católica heredada de sus ancestros. Mi madre trabajaba como costurera para las familias pudientes de la región, y sus dedos, siempre marcados por los pinchazos de las agujas, creaban vestidos de primera comunión y trajes de boda que eran verdaderas obras de arte. Mi padre cultivaba olivos en una pequeña parcela heredada de mi abuelo, y cada octubre el aroma dulzón del aceite recién prensado impregnaba nuestra casa de paredes encaladas. Isabel, recuerda siempre que venimos de gente honrada, me decía mi madre mientras bordaba a la luz mortecina de la lámpara de queroseno. Nuestra familia nunca ha dado qué hablar en el pueblo. Esas palabras resonaban en mi mente ahora que me veía envuelta en conversaciones susurradas sobre profecías apocalípticas y visiones celestiales. Sabía que mi comportamiento comenzaba a generar comentarios en la aldea, pero el pastor Julián nos había preparado para eso. Julián Morales había llegado a nuestro grupo a finales de 1978, enviado por la Administración Regional Adventista para consolidar la obra en nuestra zona. Era originario de Sevilla, casado con una mujer silenciosa llamada Carmen, que siempre permanecía en segundo plano durante las reuniones. Tenía 2 hijos pequeños que rara vez veíamos y vivía en una casa alquilada en las afueras del pueblo, donde también celebrábamos nuestros cultos más íntimos. «Hermanos», nos decía con esa voz melosa que me provocaba escalofríos, «habéis sido llamados a salir de Babilonia, pero salir significa dejar atrás todo lo que os ata al mundo corrupto». Sus sermones eran como hipnosis colectiva. Citaba versículos bíblicos con una fluidez impresionante, intercalándolos con relatos de las visiones de Elena G. de White, que parecían describir exactamente nuestra situación. Según él,
Estábamos viviendo los últimos momentos antes del cierre de la gracia, y solo los verdaderamente consagrados serían sellados para la vida eterna. Entre los miembros más antiguos del grupo estaba don Aurelio Campos, un viudo de 60 años que había perdido a su esposa en un accidente de tráfico el año anterior. Su dolor lo había convertido en terreno fértil para las promesas de reencuentro celestial que predicaba Julián. Don Aurelio donaba generosamente al diezmo, a pesar de vivir con una pensión modesta, porque el pastor le había asegurado que su fidelidad financiera garantizaba un lugar preferencial en el reino venidero. «Hermano Aurelio», lo elogiaba Julián públicamente, «vuestra fe movería montañas. Que todos aprendan de vuestro ejemplo de entrega total». También estaba Pilar Vázquez, una mujer de 35 años, madre de 3 niños, cuyo marido trabajaba en la construcción y se burlaba abiertamente de sus nuevas creencias religiosas. Pilar tenía ojeras permanentes porque pasaba las noches en vela orando y estudiando las publicaciones adventistas, tratando de encontrar versículos que convencieran a su esposo de la verdad que ella había abrazado. «Mi Pedro dice que me he vuelto loca», nos confesaba Pilar durante nuestras reuniones de oración femeninas, «pero yo sé que Dios me está probando a través de él». El pastor Julián reforzaba esta interpretación, explicando que las persecuciones familiares eran señales inequívocas de que estábamos en el camino correcto. Citaba las palabras de Cristo sobre cómo había venido a traer división entre padres e hijos, entre esposas y maridos. «Si vuestra propia familia se opone a vuestra fe», proclamaba desde el púlpito improvisado de nuestro salón de reuniones, «es porque ellos están del lado del enemigo. No os dejéis engañar por lágrimas de cocodrilo ni por chantajes emocionales». Yo observaba estas dinámicas con una mezcla de admiración y temor. Admiración porque veía en Julián a un hombre que había sacrificado las comodidades mundanas por servir a Dios. Temor porque comenzaba a reconocer patrones inquietantes en su comportamiento. Durante las reuniones públicas, Julián era la imagen misma de la santidad. Hablaba con reverencia, citaba las Escrituras con precisión y trataba a todos con aparente igualdad. Pero en las reuniones más íntimas, con el círculo interno de los más consagrados, mostraba una faceta diferente. «Isabel», me dijo una tarde después del culto sabático, mientras los demás recogían las sillas, «he estado orando por ti, y el Señor me ha mostrado que tienes un llamado especial». Sus ojos me miraban de una manera que me hacía sentir incómoda, aunque entonces no sabía exactamente por qué. Me habló de cómo las mujeres jóvenes tenían responsabilidades especiales en la obra de Dios, cómo debían estar dispuestas a sacrificios que otros no entenderían. Las siervas más fieles del Señor siempre han enfrentado incomprensión, me explicó mientras caminábamos hacia mi casa. Pero Dios recompensa la obediencia absoluta. En casa, la tensión se hacía cada vez más palpable. Mi madre había dejado de preguntarme directamente sobre mis actividades religiosas, pero yo notaba cómo me observaba con preocupación cuando llegaba tarde de las reuniones o cuando rechazaba los platos de jamón que preparaba los domingos. «Hija mía», me dijo una noche, mientras yo leía los libros de Elena White a la luz de la lámpara, «no entiendo qué te está pasando. Pareces una extraña en tu propia casa». Sus palabras me dolieron profundamente, pero recordé las enseñanzas del pastor sobre cómo el diablo usaba el amor familiar para apartarnos del camino de la salvación. Le expliqué pacientemente sobre el sábado, sobre los alimentos puros e impuros, sobre la proximidad del fin del mundo. «Mamá, necesitas entender que estamos viviendo los últimos días», le dije con la convicción de una conversa reciente. «Cristo puede volver en cualquier momento, y solo los que guarden todos sus mandamientos serán salvos». Vi cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero interpreté su tristeza como resistencia espiritual. El pastor Julián nos había enseñado que las emociones podían ser engañosas, que solo la obediencia a la doctrina adventista garantizaba la salvación eterna. Mis relaciones sociales también se deterioraron rápidamente. Las amigas de la infancia dejaron de invitarme a sus reuniones porque yo siempre encontraba faltas doctrinales en sus actividades. Las bodas se celebraban en domingo, lo cual violaba el sábado. Las fiestas incluían bailes que, según nuestras creencias, eran incentivos a la lujuria.
Los cumpleaños eran celebraciones paganas que no tenían fundamento bíblico. Isabel se ha vuelto insoportable. Escuché que comentaba mi prima Mercedes a otra familiar. Solo habla de religión y critica todo lo que hacemos. Pero yo interpretaba este rechazo como confirmación de que estaba siendo fiel a Dios. El pastor Julián nos recordaba constantemente que los verdaderos cristianos siempre habían sido perseguidos por el mundo, que la popularidad era señal de tibieza espiritual. Entretanto, observaba cómo el control del pastor se extendía a aspectos cada vez más íntimos de nuestras vidas. Decidía qué libros podíamos leer, qué programas de televisión eran apropiados, incluso qué tipo de ropa debíamos usar. Las mujeres no podíamos llevar pantalones, joyas, ni maquillaje. Los hombres debían mantener el cabello corto y evitar bigotes o barbas que no fueran cristianas. La apariencia exterior refleja la condición espiritual interior, explicaba durante sus sermones sobre modestia. Una mujer verdaderamente consagrada no necesita adornos mundanos para atraer atención. También comenzó a exigir informes detallados sobre nuestras finanzas personales. El diezmo, explicaba, no era solo el 10% de los ingresos brutos, sino que debía calcularse incluso sobre regalos recibidos, herencias y cualquier beneficio material. Dios conoce exactamente cuánto tenéis, nos advertía con severidad. Intentar engañar en el diezmo es como mentirle al Espíritu Santo. Don Aurelio, siempre ejemplar, llegó incluso a vender algunos muebles de su casa para poder entregar una ofrenda especial que Julián había solicitado para la expansión de la obra. Pilar se las ingeniaba para esconder dinero del presupuesto familiar. Mentía a su marido sobre gastos domésticos para poder cumplir con sus obligaciones financieras hacia la iglesia. Yo mismo comencé a trabajar como ayudante en la tienda de Doña Esperanza para poder generar ingresos propios para el diezmo. Mis padres no entendían por qué de repente necesitaba tanto dinero, y yo inventaba excusas sobre gastos de transporte o materiales de estudio. Isabel, ese dinero es para tus ahorros de matrimonio, me decía mi padre cuando me veía contar monedas cada sábado. No lo desperdicies en tonterías, pero en mi mente no había inversión más importante que la salvación eterna. Y el pastor Julián nos había convencido de que nuestra fidelidad financiera era la medida más precisa de nuestra consagración espiritual. Sin darme cuenta, había dejado de ser Isabel Lucía Martínez, la joven alegre y espontánea que bordaba con su madre y reía con sus amigas. Me había convertido en un soldado del ejército celestial, dispuesta a sacrificar cualquier cosa por una causa que creía sagrada. Pero muy pronto descubriría que las verdaderas intenciones del pastor Julián estaban muy lejos de la santidad que predicaba. El verano de 1979 marcó un punto de inflexión en mi vida adventista. Para entonces, llevaba casi un año siendo miembro activa del grupo, y mi dedicación había llamado la atención especial del pastor Julián. Me había designado como secretaria de la congregación y coordinadora del ministerio juvenil, responsabilidades que me llenaban de orgullo espiritual, pero que también me exponían más directamente a su influencia. Isabel, hermana querida, me dijo una tarde de julio mientras organizábamos los materiales para el estudio bíblico semanal: he estado orando sobre tu futuro en la obra de Dios, y el Señor me ha revelado cosas extraordinarias. Estábamos solos en la sala donde celebrábamos los cultos. Su esposa Carmen había viajado a Sevilla con los niños para visitar a sus padres, y los demás hermanos no llegarían hasta dentro de una hora. El calor del verano andaluz convertía el ambiente en algo casi asfixiante, pero yo atribuía mi nerviosismo a la emoción de recibir una revelación divina. Dios tiene planes especiales para las mujeres jóvenes consagradas, continuó Julián, acercando su silla a la mía. En las visiones de la hermana White se menciona un ministerio particular para aquellas que están dispuestas a entregarse completamente. Sus palabras me confundían y me emocionaban a la vez. Durante meses, había anhelado recibir alguna confirmación de que mi sacrificio familiar y social tenía un propósito divino superior, pero algo en la intensidad de su mirada me provocaba una inquietud que no sabía cómo interpretar. «Pastor, ¿qué tipo de ministerio?», pregunté con la inocencia de mis 20 años recién cumplidos.
Es algo que debe revelarse gradualmente, respondió, colocando su mano sobre la mía, pero requiere una confianza absoluta en la autoridad pastoral, como Esther debió confiar en Mardoqueo, como María confió en el ángel Gabriel. Aquella comparación me estremeció. Ser comparada con las heroínas bíblicas era el mayor honor que podía recibir una joven adventista. Sin embargo, el contacto físico me resultaba extraño. En nuestra cultura religiosa, los pastores mantenían siempre una distancia respetuosa, especialmente con las mujeres solteras. Durante las siguientes semanas, estas conversaciones especiales se hicieron más frecuentes. Julián comenzó a citarme para reuniones privadas de preparación ministerial, que se extendían durante horas. Me prestaba libros adicionales de Elena White, algunos que decía haber conseguido directamente de la casa publicadora adventista en Estados Unidos. Estos materiales no están disponibles para todos los miembros, me explicaba con aire de confidencialidad. Solo los líderes espirituales más maduros pueden comprenderlos correctamente. Uno de esos libros hablaba sobre la consagración total de las mujeres en el servicio divino. Según esos textos, las siervas más fieles de Dios habían tenido que someterse a pruebas especiales de obediencia que el mundo secular no podía comprender. Algunas páginas describían rituales de purificación y ceremonias de dedicación que me parecían extrañas, pero que Julián presentaba como tradiciones sagradas, preservadas desde los tiempos apostólicos. Isabel, ¿estás dispuesta a seguir el ejemplo de las grandes siervas de Dios?, me preguntó una tarde de agosto, después de hacerme leer varios capítulos sobre la entrega total del templo del cuerpo. Mi mente luchaba entre la confusión y el deseo de ser digna de la confianza divina. En casa, la tensión había alcanzado un punto crítico. Mi madre había comenzado a preguntarme directamente sobre mis actividades religiosas, preocupada por mis ausencias prolongadas y mi comportamiento cada vez más reservado. «Hija, no entiendo qué está pasando contigo», me dijo una noche mientras cenábamos en un silencio incómodo. «Antes eras una muchacha alegre, sociable. Ahora pareces vivir en otro mundo». «Mamá, estoy creciendo espiritualmente», respondí con la paciencia condescendiente que había aprendido a usar con los inconversos. «Es normal que mi perspectiva de la vida cambie cuando comprendo las verdades eternas». Mi padre, hombre de pocas palabras pero observador agudo, intervino con una seriedad inusual. «Isabel, ese pastor tuyo no me da buena espina. He preguntado por ahí y nadie sabe mucho de su pasado». Sus palabras me molestaron profundamente. ¿Cómo se atrevía a cuestionar a un siervo de Dios? Le expliqué que los verdaderos ministros siempre habían sido incomprendidos por el mundo, que las persecuciones eran señales de autenticidad divina. «Papá, el diablo siempre ataca a los mensajeros de Dios a través de las personas más cercanas», le dije con una convicción que ahora me avergüenza recordar. Jesús mismo dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Vi cómo mis palabras lo lastimaron, pero en aquel momento creía que estaba defendiendo la verdad contra las fuerzas del mal. El pastor Julián me había enseñado que las emociones familiares podían ser trampas espirituales, que la salvación requería a veces decisiones dolorosas que solo los verdaderamente consagrados podían tomar. Mientras tanto, en la congregación comenzaban a manifestarse dinámicas inquietantes que inicialmente atribuí a crecimiento espiritual. Julián había establecido un sistema de confesión pastoral donde cada miembro debía reportarle semanalmente sus pensamientos, tentaciones y actividades privadas. La transparencia total es esencial para el crecimiento cristiano, explicaba durante sus sermones sobre santificación. No podéis tener secretos ante vuestro pastor espiritual, porque él es el instrumento que Dios usa para guiar vuestras almas. Don Aurelio confesaba sus sueños nocturnos con su esposa fallecida, llorando porque creía que era pecaminoso extrañarla tanto. Pilar relataba sus conflictos matrimoniales, pidiendo consejo sobre cómo manejar la resistencia de su marido a la fe adventista. Incluso los adolescentes del grupo debían confesar sus pensamientos sobre el sexo opuesto, sus fantasías, sus tentaciones físicas. «Hermana Rosa», le dijo Julián a una de las mujeres casadas del grupo durante una de estas sesiones públicas de confesión,
Vuestros celos hacia vuestra vecina revelan un corazón no purificado. Debéis ayunar y orar durante una semana para que Dios limpie vuestra alma. Rosa, una mujer humilde que trabajaba limpiando casas para mantener a sus 3 hijos, aceptó la penitencia sin protestar. La vi llorar silenciosamente mientras Julián explicaba cómo los pecados ocultos contaminaban a toda la congregación si no eran confesados y purificados públicamente. Yo mismo comencé a experimentar esta presión confesional. Julián me preguntaba sobre mis pensamientos acerca de los hombres, sobre mis sueños nocturnos, sobre mis reacciones físicas durante los momentos de oración íntima. Inicialmente, estos interrogatorios me avergonzaban, pero él los presentaba como necesarios para mi desarrollo espiritual. Isabel, una mujer destinada al ministerio especial, no puede tener secretos ante Dios. Me explicaba con esa voz paternal que me tranquilizaba y me inquietaba simultáneamente. Todo lo que experimentas en tu cuerpo y en tu mente debe ser santificado a través de la confesión pastoral. Las sesiones de purificación se hicieron más frecuentes y más íntimas. Julián me explicaba que algunas tentaciones femeninas requerían métodos especiales de liberación que solo él, como pastor ungido, podía aplicar. Me hablaba de imposición de manos para expulsar demonios de lujuria, de ungimientos con aceite sagrado para consagrar el templo del cuerpo, de oraciones especiales que debían realizarse en privado absoluto. Hermana Isabel, me dijo una tarde de septiembre, mientras revisábamos los libros de finanzas de la congregación, el Señor me ha mostrado que tienes espíritus de rebelión que deben ser expulsados antes de que puedas recibir tu llamado ministerial. Sus palabras me aterrorizaron. ¿Espíritus de rebelión? Yo había sacrificado mi relación familiar, mis amistades, mis intereses personales por servir a Dios. ¿Cómo era posible que tuviera demonios dentro de mí? Pastor, no entiendo, balbuceé con voz temblorosa. He tratado de ser obediente en todo. La rebelión puede ser muy sutil, explicó con expresión grave. A veces se manifiesta como dudas sobre la autoridad pastoral, como resistencia a obedecer instrucciones divinas, como apego excesivo a la familia inconversa. Recordé mis recientes conflictos con mis padres, mis ocasionales dudas sobre algunas enseñanzas más extremas, mis momentos de nostalgia por mi vida anterior. Quizás él tenía razón. Quizás había fuerzas demoníacas operando en mi subconsciente, saboteando mi crecimiento espiritual. ¿Qué debo hacer, pastor?, pregunté con la desesperación de quien se sabe perdida. Hay ceremonias especiales de liberación, respondió, pero requieren una entrega total, una confianza absoluta en la autoridad pastoral. No todos están preparados para este nivel de consagración. Me explicó que estas ceremonias debían realizarse en secreto absoluto, porque las personas mundanas no entenderían los métodos espirituales avanzados. Incluso otros miembros de la congregación podrían malinterpretar lo que verían, porque no tenían la madurez espiritual necesaria para comprender los misterios del reino. Como Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan aparte para mostrarles la transfiguración, me dijo citando las Escrituras con su habilidad habitual. Así el Señor selecciona a ciertas almas para revelaciones especiales que deben mantenerse en secreto hasta el momento apropiado. Durante las siguientes semanas, Julián me preparó psicológicamente para lo que llamaba la ceremonia de purificación total. Me prestó libros adicionales sobre liberación espiritual y guerra contra demonios. Me explicó cómo los espíritus malignos se aferraban especialmente al cuerpo de las mujeres jóvenes, usando su pureza como disfraz para operaciones demoníacas más sofisticadas. Los demonios de lujuria son particularmente astutos, me advertía durante nuestras sesiones de estudio privado. Se esconden en los lugares más íntimos del cuerpo femenino y solo pueden ser expulsados a través de métodos que el mundo carnal consideraría inapropiados. Mientras tanto, en casa, mis padres habían comenzado a hacer preguntas más directas sobre mis actividades. Mi madre había notado que llegaba a casa en estados emocionales extraños después de mis reuniones con el pastor, a veces eufórica, a veces deprimida, siempre agitada. Isabel, ese hombre te está haciendo daño, me dijo una noche con lágrimas en los ojos. No sé qué es exactamente, pero puedo verlo en tus ojos.
Ya no eres mi hija alegre. Sus palabras me dolían porque, en el fondo de mi corazón, sabía que tenía razón. Pero estaba tan enredada en la teología de la persecución familiar que interpreté su preocupación como un ataque demoníaco contra mi crecimiento espiritual. Mamá, el diablo está usando tus emociones para apartarme del camino de Dios. Le respondí con la frialdad que había aprendido a usar para proteger mi fe. No puedes entender por qué no tienes el Espíritu Santo. Vi cómo mis palabras la destrozaron, pero en aquel momento creía que estaba siendo valiente, que estaba eligiendo a Dios por encima de los afectos carnales. El pastor Julián me había convencido de que mi familia era el mayor obstáculo para mi desarrollo espiritual, que mientras mantuviera lazos emocionales con los inconversos, nunca podría alcanzar la santidad completa. El punto de no retorno llegó una tarde de octubre, cuando Julián me citó para lo que llamó la sesión final de preparación. Me explicó que el Señor le había revelado que era el momento adecuado para la ceremonia de purificación, que había recibido instrucciones divinas específicas sobre cómo proceder. Isabel, hermana amada, me dijo con esa voz hipnótica que me había controlado durante meses, mañana por la noche, cuando todos se hayan ido, realizaremos el ritual que te liberará para siempre de las cadenas demoníacas que han limitado tu potencial espiritual. Mi corazón se aceleró con una mezcla de anticipación y terror. Durante meses había anhelado alcanzar un nivel superior de consagración, pero algo en su manera de mirarme, algo en el ambiente secreto que rodeaba todo el proceso, encendía alarmas en una parte de mi mente que aún conservaba cierta lucidez. «Pastor», le pregunté con voz apenas audible, «¿por qué debe ser en secreto? ¿No podrían estar presentes algunas de las hermanas mayores?» Su expresión se endureció momentáneamente, pero rápidamente recuperó su sonrisa pastoral. «Isabel, ¿acaso dudas de la autoridad que Dios me ha dado?», me preguntó con un tono que combinaba decepción y advertencia. «Los misterios del reino no pueden ser revelados a todos. Solo aquellos con fe verdadera pueden participar en las ceremonias más sagradas». Aquella noche regresé a casa en un estado de confusión total. Una parte de mí anhelaba la experiencia prometida, la liberación espiritual que me convertiría finalmente en la sierva de Dios que deseaba ser. Pero otra parte, una voz pequeña pero persistente en el fondo de mi conciencia, me susurraba que algo estaba terriblemente mal. Mientras yacía en mi cama, escuchando los sonidos familiares de mi casa, mi padre tosiendo en la habitación contigua, mi madre tarareando una canción mientras terminaba de coser, me di cuenta de que estaba en el umbral de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No sabía que al día siguiente descubriría que todo lo que había creído durante un año era una mentira cuidadosamente elaborada, y que el hombre en quien había depositado mi confianza espiritual era un depredador que había estado preparándome meticulosamente para su ataque final. La noche del 15 de octubre de 1979, llegué al salón de reuniones con el corazón dividido entre la expectación y una angustia que no sabía cómo nombrar. Era casi las 9 de la noche, y las calles empedradas de mi aldea estaban desiertas. Solo se escuchaba el ladrido lejano de algún perro y el susurro del viento entre los olivos. Julián me esperaba en la penumbra del salón, iluminado únicamente por 3 velas que había dispuesto sobre la mesa donde habitualmente colocábamos las ofrendas. Vestía una túnica blanca que nunca antes le había visto, y sus ojos brillaban con una intensidad que me causó un escalofrío inmediato. «Hermana Isabel», me dijo con voz solemne, «has llegado al momento más sagrado de tu vida espiritual. Esta noche serás liberada de todas las ataduras demoníacas que han impedido tu consagración total». En el centro de la habitación había colocado una manta blanca sobre el suelo, rodeada de pequeñas velas. El aroma a incienso llenaba el ambiente, creando una atmósfera que él había diseñado para parecer mística y sagrada. Mi respiración se aceleró mientras él comenzó a explicar el procedimiento. «La ceremonia requiere que te desprendas de todas las vestimentas mundanas», me dijo con la misma voz que usaba para predicar los sábados. «Como Jesús fue despojado de sus ropas antes de la crucifixión, tú debes despojarte de todo lo que represente tu vida anterior para renacer espiritualmente». Sus palabras me congelaron. Una parte de mi mente
la que aún conservaba algo de lucidez, gritaba alarmas desesperadas. Pero otra parte, la que había sido condicionada durante meses a obedecer sin cuestionar, interpretaba mi resistencia como el último ataque demoníaco antes de la liberación. «Pastor», balbuceé con voz temblorosa, «no entiendo. ¿Por qué es necesario...» «Isabel», me interrumpió con firmeza, «¿confías en mí como siervo de Dios o no? Durante meses te he preparado para este momento. ¿Vas a permitir que los demonios de duda destruyan tu oportunidad de santificación?» Me sentí atrapada entre la vergüenza de desobedecer a quien creía era el representante de Dios y el instinto primitivo que me gritaba que huyera. Mis manos temblaban mientras él continuaba con sus explicaciones teológicas sobre la purificación del templo del cuerpo. «Recuerda las palabras de la hermana White», continuó citando textos que había manipulado para sus propósitos, sobre cómo las mujeres consagradas deben someterse completamente a la autoridad pastoral para alcanzar la perfección espiritual. De repente, el sonido de pasos apresurados en el exterior interrumpió la ceremonia. Alguien golpeaba la puerta con urgencia. Julián frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Isabel, Isabel, abre la puerta». Era la voz de mi madre. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo había sabido dónde encontrarme? «No abras», me ordenó Julián con severidad. «Es una prueba final. El diablo está usando a tu madre para impedir tu consagración». Pero los golpes continuaron, ahora acompañados de la voz de mi padre. «Isabel, sabemos que estás ahí. Sal inmediatamente». En ese momento, toda la teología que había absorbido durante meses se desplomó como un castillo de naipes. La realidad se abrió paso a través de la niebla de manipulación que había nublado mi juicio. Vi con claridad cristalina lo que realmente estaba sucediendo. Un hombre de 40 años había pasado meses preparando psicológicamente a una joven de 20 para abusar de ella bajo el disfraz de una ceremonia religiosa. «No voy a participar en esto», grité, dirigiéndome hacia la puerta. Julián me agarró del brazo con fuerza. Su máscara de santidad se desplomó completamente, revelando el rostro de un depredador furioso por ver escapar a su presa. «No puedes irte ahora», me dijo con voz amenazante. «Sabes demasiado. Si hablas, destruirás la obra de Dios en esta región». «¡Suéltame!», le grité, luchando por liberarme de su agarre. Pero él era más fuerte. Me empujó contra la pared, acercando su rostro al mío con una expresión que me aterrorizó. «Pequeña ingenua», me susurró al oído. «¿Creías realmente que todo esto era sobre religión? He invertido un año completo preparándote. No vas a arruinar esto ahora». Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Todo había sido una farsa elaborada. Las enseñanzas especiales, los libros exclusivos, mi supuesto llamado ministerial, las ceremonias de purificación. Yo había sido marcada como víctima desde el primer día que me acerqué a su mesa en la plaza. Los golpes en la puerta se intensificaron. Escuché la voz de don Manuel, el hijo de doña Concepción. «Pastor, abra la puerta inmediatamente o llamaremos a la Guardia Civil». Julián se dio cuenta de que su plan había fracasado. Me soltó el brazo y retrocedió, su expresión cambiando rápidamente de la ira al cálculo. Comenzó a recoger las velas y a guardar la túnica blanca, tratando de eliminar evidencias de lo que había estado a punto de suceder. «Isabel», me dijo ahora con voz más controlada, «nadie va a creerte si hablas. Soy un pastor respetado. Tú eres solo una joven confundida que malinterpretó una sesión de consejería espiritual. Pero yo ya había llegado a la puerta. Mis manos temblaban mientras luchaba con el cerrojo que él había asegurado para impedir mi escape. «¡Mamá! ¡Papá!», grité cuando finalmente logré abrir. Mis padres me recibieron en sus brazos, acompañados por don Manuel y otros 2 vecinos que habían venido como testigos. Vi en los ojos de mi madre una mezcla de alivio y horror cuando notó mi estado. Temblando, con la ropa desarreglada, los ojos llenos de lágrimas y terror. «Hija mía», me susurró, «ya estás a salvo». Detrás de mí, Julián había recuperado su compostura pastoral. Salió del salón con la máscara de dignidad religiosa nuevamente en su lugar. «Hermanos», les dijo a los hombres que me habían rescatado, «lamento este malentendido. La hermana Isabel ha estado pasando por una crisis espiritual y yo solo trataba de ayudarla a través del consejo pastoral.
Pero don Manuel, que había vivido lo suficiente para reconocer la mentira cuando la veía, no se dejó engañar. «Pastor», le dijo con voz firme, «será mejor que haga sus maletas y se vaya de este pueblo antes de que amanezca, porque si se queda, no respondo por lo que pueda pasarle». Aquella noche, acurrucada en los brazos de mi madre en mi propia cama, lloré todas las lágrimas que había contenido durante meses. Lloré por mi inocencia perdida, por el año robado de mi juventud, por haber casi traicionado a la familia que me amaba, por un impostor que me había visto solo como una presa. Pero también lloré de alivio, porque había escapado, porque mis padres me habían buscado cuando más los necesitaba, porque a pesar de todo, aún era libre. Los días que siguieron a aquella noche del 15 de octubre fueron como despertar de una pesadilla que había durado más de un año. Me quedé en cama durante 3 días, no por enfermedad física, sino porque mi mente necesitaba tiempo para procesar la magnitud de la manipulación de la que había sido víctima. Mi madre, que durante meses había luchado por recuperar a su hija, ahora se sentaba a mi lado sin hacer preguntas, simplemente ofreciendo su presencia silenciosa. De vez en cuando me traía tazas de manzanilla caliente o me acariciaba el cabello como cuando era niña y tenía pesadillas. «Mamá», le dije al tercer día, cuando finalmente encontré fuerzas para hablar, «¿cómo supiste dónde encontrarme esa noche?». Ella suspiró profundamente antes de responder. «Hija, durante semanas vi cómo llegabas a casa cada vez más extraña después de tus reuniones con ese hombre. Anoche saliste con una expresión que no había visto jamás. Mitad terror, mitad excitación enfermiza. Algo me dijo que corrías peligro. Me explicó que había ido primero a buscarme a la casa donde él vivía, pero la encontró cerrada. Luego recordó que yo había mencionado el salón de reuniones y convenció a mi padre y a don Manuel de acompañarla. Isabel, perdóname por haber tardado tanto en actuar», me dijo con lágrimas en los ojos. «Creí que respetando tu decisión religiosa te estaba demostrando amor, pero casi te perdí por mi pasividad». Sus palabras me quebraron. Había estado tan ciega, tan convencida de que mi familia era el enemigo espiritual, que no había visto el amor genuino que nunca dejaron de ofrecerme, incluso cuando yo los rechazaba con crueldad. «Mamá, fui yo quien te falló», le respondí abrazándola. «Permití que un extraño me convenciera de que tú y papá eran mis enemigos. Perdóname por todas las cosas horribles que les dije». Durante esos días de recuperación, comencé a reconstruir mentalmente todo lo que había pasado, como si fuera un rompecabezas que finalmente podía ver desde la perspectiva correcta. Cada pieza de la manipulación de Julián se volvió dolorosamente clara. El aislamiento de mi familia y amigos no había sido crecimiento espiritual, sino una técnica clásica de control. Las confesiones públicas no habían sido purificación del alma, sino una forma de recopilar información personal que él podía usar para manipularnos. Las contribuciones financieras excesivas no habían sido ofrendas a Dios, sino el financiamiento de su estilo de vida. ¿Qué pasó con los demás miembros del grupo?, le pregunté a mi padre cuando él vino a contarme las novedades del pueblo. «Algunos se marcharon con él», me dijo con expresión sombría. «Don Aurelio, la pobre Pilar con sus 3 niños y otras 2 familias. Pero varios se quedaron y están tan confundidos como tú estabas». Me explicó que Julián había desaparecido del pueblo la misma noche, llevándose las contribuciones acumuladas en la caja de la congregación y dejando deudas con el propietario de la casa que alquilaba. Antes de irse, había convencido a sus seguidores más fieles de que yo había sido poseída por demonios y que mi ataque contra él era evidencia de que las fuerzas del mal estaban tratando de destruir la obra de Dios en la región. «Algunos hermanos vinieron a preguntar por ti», me contó mi madre. «Querían saber si era verdad que habías tenido un episodio de posesión demoníaca. Les dije que lo único que habías tenido era la suerte de despertar a tiempo». La noticia me dolió profundamente. Personas con las que había compartido meses de estudio bíblico, de oraciones, de confesiones íntimas, ahora me veían como una traidora o una endemoniada. La comunidad que había creído era mi familia espiritual se había desintegrado, dividida entre quienes seguían creyendo en Julián y quienes comenzaban a cuestionar todo lo que había pasado. Rosa, la mujer humilde que limpiaba casas y que había sido humillada públicamente por sus supuestos celos, vino a visitarme una semana después de los acontecimientos.
Llegó a mi casa con aspecto nervioso, mirando constantemente hacia atrás como si temiera ser vista. Isabel, me dijo después de aceptar una taza de café, necesito preguntarte algo, pero tienes que prometerme que nunca dirás que hablé contigo. Le prometí confidencialidad, y entonces me reveló algo que me heló la sangre. Esa noche que pasó lo que pasó con el pastor, comenzó con voz temblorosa. Mi hija mayor, Carmen, llegó a casa llorando. Me contó que el pastor Julián había tratado de hacer con ella lo mismo que intentó contigo, pero 3 meses atrás. Rosa me explicó que su hija, de apenas 17 años, había sido citada para sesiones especiales de liberación similares a las mías. Pero cuando el pastor intentó proceder con la ceremonia, la muchacha había logrado escapar y corrido a casa aterrorizada. ¿Por qué no dijiste nada antes?, le pregunté horrorizada. ¿A quién le iba a decir?, respondió Rosa con amargura. Éramos solo pobres. Él era el pastor. ¿Quién nos iba a creer? Además, me amenazó diciendo que si hablaba, me expulsaría de la congregación y contaría a todos que mi hija era una mentirosa y una seductora. Aquella revelación me devastó. Había habido otra víctima antes que yo, una muchacha aún más joven y vulnerable, y yo no había sabido nada porque el silencio había sido impuesto a través del miedo y la manipulación. Rosa, tenemos que hacer algo, le dije. No podemos permitir que se vaya y haga lo mismo en otro lugar. Pero ella negó con la cabeza, aterrorizada. Isabel, el pastor se fue, pero sus seguidores se quedaron. Si hablo, van a decir que estoy mintiendo para vengarme de la disciplina que recibí. Mi familia necesita la limpieza de casas en este pueblo. No puedo arriesgarme. Entendí su dilema, pero aquella conversación despertó en mí una determinación que no sabía que poseía. No podía permitir que Julián siguiera destruyendo vidas en otros lugares. Tenía que encontrar una manera de advertir a otras comunidades sobre lo que realmente era. Durante las siguientes semanas, comencé a escribir una carta detallada dirigida a la Administración Regional Adventista, documentando todo lo que había experimentado y lo que había observado en el comportamiento de Julián. Describí sus métodos de aislamiento, sus demandas financieras excesivas, sus ceremonias privadas y su intento de abuso. Hija, me dijo mi padre cuando vio lo que estaba haciendo, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? Ya escapaste. Podrías simplemente seguir adelante con tu vida. Papá, le respondí mientras continuaba escribiendo, si no hago nada, va a encontrar otras muchachas como yo. Otras familias van a sufrir lo que sufrimos nosotros. No puedo vivir en paz sabiendo que tengo información que podría proteger a otras personas. La respuesta de la administración adventista fue decepcionante y reveladora. Recibí una carta formal 2 meses después, firmada por el director regional, que prácticamente descartaba mis acusaciones. Explicaban que el pastor Morales había sido trasladado a otra región por necesidades del ministerio y que mis malentendidos sobre sus métodos pastorales probablemente se debían a mi inmadurez espiritual. Es evidente que la hermana Martínez experimentó una crisis de fe que la llevó a malinterpretar procedimientos pastorales normales, decía la carta. Recomendamos que busque consejería apropiada para resolver sus conflictos emocionales con la autoridad religiosa. Aquella respuesta me indignó, pero también me abrió los ojos sobre algo aún más perturbador. El sistema religioso mismo estaba diseñado para proteger a los depredadores y silenciar a las víctimas. No era solo Julián el problema. Era toda una estructura que priorizaba la reputación institucional por encima de la protección de los vulnerables. Sin embargo, mi carta había tenido un efecto inesperado. Comencé a recibir visitas de otras mujeres, algunas del propio grupo adventista y otras de comunidades religiosas cercanas, que habían tenido experiencias similares con líderes religiosos diferentes. María, una mujer de 30 años de un pueblo vecino, me contó sobre un pastor evangélico que usaba métodos casi idénticos a los de Julián. Carmen, de nuestra propia aldea, me reveló que el anterior párroco católico había intentado abusar de ella durante una confesión privada años atrás. Isabel, me dijo Carmen una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, lo que viviste no es algo raro. Es como si hubiera un manual secreto que todos estos hombres siguen para aprovecharse de las mujeres religiosas. Sus palabras me hicieron entender
que mi experiencia era parte de un patrón mucho más amplio y sistemático. El abuso de poder religioso no era una aberración ocasional, sino un problema estructural que requería una respuesta más organizada que cartas individuales a administraciones religiosas. Fue entonces cuando decidí que mi curación completa no vendría solo de olvidar lo que había pasado, sino de transformar mi dolor en una herramienta para proteger a otras mujeres. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero sabía que no podía quedarme callada. 45 años han pasado desde aquella noche de octubre que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas líneas en mi pequeño apartamento de Sevilla, rodeada de fotografías de mis hijos y nietos, puedo afirmar que sobrevivir a la secta adventista no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo. Los primeros años después de mi escape fueron los más difíciles. Tuve que reconstruir no solo mi fe, sino mi capacidad de confiar en otras personas y, sobre todo, en mi propio juicio. Durante mucho tiempo me sentí avergonzada de haber sido tan ingenua, de haber permitido que un extraño manipulara tan fácilmente mis creencias y emociones. Isabel, no te culpes por haber sido bondadosa, me decía mi madre en aquellos días oscuros cuando la depresión me mantenía en cama durante horas. Los depredadores son expertos en aprovecharse de las almas nobles. Mi regreso a una vida normal fue gradual. Primero tuve que aprender a socializar nuevamente con personas de mi edad. Durante más de un año, había vivido en un mundo donde cada conversación giraba en torno a profecías apocalípticas y reglas religiosas. Relacionarme con jóvenes que hablaban de música, películas y romance me parecía extraño al principio, pero poco a poco recuperé la capacidad de disfrutar conversaciones ligeras. Conocí a Fernando en 1982, 3 años después de mi escape. Era un maestro de escuela primaria, un hombre gentil y paciente que nunca me presionó para que le contara los detalles de mi experiencia religiosa traumática. Se conformó con saber que había pasado por algo difícil y que necesitaba tiempo para sanar completamente. No tienes que contarme nada hasta que estés lista, me dijo la primera vez que toqué el tema. Y si nunca estás lista, también está bien. Tu pasado no define quién eres ahora. ¿Cómo? Nos casamos en 1984 en una ceremonia civil pequeña, solo con nuestras familias. Fernando entendía mi renuencia a cualquier tipo de ritual religioso formal, aunque respetaba mi necesidad de mantener una relación personal con Dios, libre de instituciones y líderes humanos. Nuestros hijos, Pablo y Carmen, nacieron en 1986 y 1989 respectivamente. Criarlos me enseñó mucho sobre el amor incondicional real, tan diferente del amor condicionado que había experimentado en la secta adventista. Nunca tuve que amenazarlos con el abandono eterno para que se portaran bien. Nunca tuve que aterrorizarlos con visiones apocalípticas para que obedecieran. Mamá, ¿por qué algunas familias van a la iglesia y nosotros no?, me preguntó Pablo cuando tenía 7 años. Porque nosotros preferimos hablar con Dios directamente, le respondí con sencillez. No necesitamos que nadie más nos diga cómo hacerlo. Durante todos estos años, mantuve correspondencia esporádica con otras sobrevivientes de abuso religioso que habían contactado conmigo después de mi experiencia. Algunas habían logrado reconstruir sus vidas completamente. Otras seguían luchando con secuelas psicológicas décadas después. María, la mujer del pueblo vecino que había sido víctima de un pastor evangélico, se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Juntas desarrollamos una red informal de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias similares. No era nada oficial, solo nos reuníamos una vez al mes en la casa de una u otra para hablar, desahogarnos y recordarnos mutuamente que no estábamos solas. Lo más difícil, me confesó María durante una de nuestras reuniones, no es olvidar lo que me hizo ese pastor, es perdonarme a mí misma por haber sido tan ciega. Esa frase resumía perfectamente lo que todas enfrentábamos: la lucha contra la autoculpa. Nos habían enseñado que éramos responsables de protegernos de los depredadores, en lugar de enseñar a los depredadores a no abusar de su poder. En 1995, 12 años después de mi matrimonio con Fernando, recibí una llamada telefónica que me cambió la perspectiva sobre mi experiencia traumática. Era una periodista de Madrid que estaba investigando casos de abuso en comunidades religiosas para un reportaje especial. «Señora Martínez», me dijo,
Hemos encontrado su carta en los archivos de la Administración Adventista Regional. Nos han llegado denuncias similares sobre el mismo pastor en al menos 3 provincias diferentes. ¿Estaría dispuesta a hablar públicamente sobre su experiencia? Inicialmente dudé. Había construido una vida nueva, estable y feliz. ¿Para qué remover el pasado? Pero entonces recordé las palabras que me había dicho a mi padre décadas atrás. No podía vivir en paz sabiendo que tenía información que podría proteger a otras personas. El reportaje se publicó en 1996 y tuvo un impacto que nunca esperé. Recibí cartas de mujeres de toda España que habían vivido experiencias similares, no solo con adventistas, sino con líderes de diversas denominaciones religiosas. Muchas se habían sentido aisladas y avergonzadas durante años, creyendo que eran las únicas que habían caído en esas trampas. Su valentía me ha dado fuerzas para finalmente contar mi historia, me escribió una mujer de Barcelona. Durante 20 años creí que era culpa mía por haber sido tan estúpida. Esas cartas me hicieron entender que mi experiencia traumática había adquirido un propósito mayor. Al hablar públicamente, no solo había procesado mi propio dolor, sino que había ayudado a otras mujeres a procesar el suyo. Hoy, a los 67 años, soy abuela de 5 nietos maravillosos que me llenan la vida de alegría. Mis nietos no conocen los detalles de mi experiencia con la secta, pero sí han aprendido de mí la importancia de pensar críticamente, de no entregarle nunca a nadie un poder absoluto sobre sus vidas y de confiar en sus instintos cuando algo les parezca incorrecto. Abuela, me preguntó mi nieta mayor el año pasado, ¿cómo sabemos cuándo una persona realmente quiere ayudarnos y cuándo nos quiere hacer daño? Carlota, le respondí, las personas que realmente te aman nunca te piden que elijas entre ellos y tu familia. Nunca te aíslan de tus seres queridos. Nunca te hacen sentir que debes ganarte su amor. El amor verdadero es gratuito, sin condiciones. Fernando murió hace 5 años, después de una batalla valiente contra el cáncer. Hasta sus últimos días me agradeció por haberle enseñado que la espiritualidad puede ser hermosa sin ser institucional, que se puede amar a Dios sin temer a sus supuestos representantes en la tierra. Nunca volví a una iglesia organizada, pero tampoco perdí mi fe. Simplemente aprendí que Dios es mucho más grande que cualquier organización que pretenda monopolizar su representación. Lo encuentro en los atardeceres desde mi balcón, en las risas de mis nietos, en la bondad de las personas que eligen ayudar sin esperar nada a cambio. Mi historia no terminó con el trauma de la secta adventista. Apenas comenzó con mi liberación de ella, porque la verdadera libertad no es solo escapar de quienes nos oprimen, sino aprender a vivir sin miedo a que nos vuelvan a oprimir. Esta es una historia real, compartillada por uno de nuestros inscritos. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si usted también tiene una historia que le gustaría compartir, escriba en los comentarios. Estaremos muy felices de contar su historia en nuestro canal.